Esta es la predicación correspondiente al domingo 12 de febrero de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para la predicación de esta mañana es Mateo capítulo 13, versículos 24 al 43. Ya hemos visto cómo desde el comienzo del Evangelio de Mateo cómo la predicación de Jesús comienza con una llamada a volverse a Dios y continúa con el sermón, la enseñanza del Sermón del Monte, y todo ello es reflejo de que el reino de Dios está comenzando. Jesús comienza predicando el reino de Dios ya se ha acercado, está llegando, y sus acciones y sus palabras lo que hacen es encarnar, dar presencia a ese reino de Dios. Y ahora en el capítulo 13, Mateo concentra 4 de las parábolas más conocidas de Jesús. Probablemente todos nos sonarán, como es la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la de la mostaza y la de la levadura. Aunque esta enseñanza por medio de parábolas no era infrecuente en el mundo judío, tan acostumbrado por otro lado a una pedagogía narrativa, sí es característica de la enseñanza de Jesús. La parábola es como una especie de acertijo, como un rompecabezas, que quizás la primera vez que lo escuchamos pues no sabemos muy bien de qué habla, pero que por ello mismo pide reflexión, tiempo y calma. La parábola es como una pequeña narración que es fácil de recordar y que como tal queda en nuestra mente hasta que poco a poco, según la vamos recordando y vamos reflexionando sobre ella, nos muestra su profundidad y su significado. Sobre las parábolas se ha hablado y discutido mucho, pero algo fundamental a tener en cuenta es que todas las parábolas de Jesús están hablando de lo mismo, del reino de Dios. Todas, sin excepción, hablan de algún aspecto del reino de Dios. Y eso no es extraño, porque ya sabemos que toda la predicación de Jesús, pero también todas sus acciones de curaciones, eh, eh, de todo aquello que hace, como llamar a los 12 discípulos, enviarlos, enseñarlos, discipularlos, todo eso tiene que ver y gira en torno a la predicación y a la realidad del reino de Dios. Hablar del reino de Dios no es lo mismo, y esto quiero también dejarlo claro, y ya otras veces lo hemos dicho, pero ser un poco más explícito en este sentido. Hablar del reino de Dios no es lo mismo que hablar del cielo. Si tuviéramos que definir el cielo, es la realidad divina, la realidad de Dios, por decirlo con otra metáfora, como si fuera la otra cara del mundo, ¿no? Es decir, que no, por decirlo de una forma siempre metafórica, cuando hablamos de Dios y simbólica, no es que Dios está en otro sitio que se llama cielo, sino cielo es la otra cara de la realidad, que pertenece a la realidad divina, claro. Pero cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos del cielo. El reino de Dios o el reinado de Dios se produce, da lugar cuando Dios se hace presente en su creación para su transformación y para el cumplimiento de sus promesas. Cuando Jesús está hablando del reino de Dios, está hablando de esto. Cuando los profetas están hablando del reino de Dios, los salmos están hablando de esto. En el Apocalipsis se nos está hablando precisamente también de esto, de esta realidad, ¿no? De que la realidad divina, la realidad de Dios, irrumpe en la creación y esta creación queda transformada en una nueva creación bajo su reinado, el acto de reinar, de gobernar de Dios el mundo. Por supuesto, siempre hablamos de metáforas y símbolos que intentan
aproximarnos una realidad que, desde el punto de vista humano, nos queda grande, vamos a decirlo de esta forma popular. Así que las parábolas nos hablan del reinado de Dios y no del cielo. Pero si hablar del reinado de Dios es hablar de la transformación del mundo, surge una cuestión clave inmediatamente. Jesús anunció que el reino estaba llegando. Y los escritores del Nuevo Testamento nos transmiten que con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, el mundo ha experimentado cambios sustanciales que aún están pendientes de ser completados. Pero entonces, ¿por qué nos parece que el mundo es igual que siempre? Y esta es una pregunta que, por cierto, no solo nos hacemos nosotros aquí hoy, porque tengamos una determinada realidad global, sino es la pregunta que también se hacía los que escuchaban a Jesús. Y para ayudarles a comprender esto, Jesús cuenta 4 parábolas que Mateo pone juntas, que quieren dar una respuesta, ¿no? ¿Por qué aparentemente, si el reino de Dios ya ha comenzado, está llegando, aparentemente el mundo sigue igual, como siempre? El Señor nos enseñó a orar por la venida de su reino, en el Padre Nuestro, y todos los que potencialmente escuchéis esta predicación, seguramente vais a desear o desearéis aquí y ahora que en el mundo se acabara hoy el hambre, la guerra, la muerte, las enfermedades, que nadie tenga que llorar, que nadie tenga que sufrir, que haya abundancia, que las relaciones humanas sean restauradas, que las relaciones sociales, que haya un gobierno justo y que todos aquellos que hacen el mal sean quitados del teatro del mundo y que gobiernan y sean quitados del teatro del mundo. Y eso que todos deseamos en nuestro foro interno, incluso aunque no tengamos una posición creyente, aunque no creamos en Dios, eso es lo que anhelamos, es lo que la narrativa de la Biblia precisamente nos dice que va a ocurrir cuando no sean los poderes humanos los que gobiernan, ya sea en forma de reyes, emperadores, dictadores o demócratas, me da igual, ni sean los poderes superhumanos como el mal, el pecado y la muerte los que gobiernen en el mundo, sino cuando Dios mismo sea el que reine en su creación, restaurada en su bondad y en su belleza, o planificadas en su bondad y en su belleza. Eso es lo que nos enseña la Biblia desde el principio hasta el fin. ¿Y qué nos enseña Jesús? Que eso es lo que ya empezó a ocurrir allí en aquel momento. Pero además, de sus acciones, de sus palabras, se pueden deducir que eso es lo que ya está ocurriendo por medio de él. Y es lo que los evangelistas se esfuerzan por explicarnos, que Jesús encarna la presencia de Dios en el mundo y que por tanto, por medio de él y a través de él, la realidad se está transformando de forma manera que Dios se está convirtiendo en rey, si lo podemos expresar de esta forma, por medio de Jesús. Muy bien, pero yo miro por la ventana y veo cómo transcurre el mundo y aparentemente el mundo sigue siendo el mismo desastre de siempre. O quizás peor, si añadimos un punto de dramatismo a la cosa por la capacidad tecnológica que hoy tenemos y por lo tanto la potencialidad del mal o del desastre que somos capaces de ocasionar en una mayor escala a nunca antes en la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Muy bien, Jesús, en lugar de darnos una clase teológica o filosófica o en categorías abstractas, y es lo que hubiera hecho si Jesús hubiera sido griego, ¿eh? Pero como no era griego, sino que era judío, pues entonces nos cuenta una parábola, en este caso 4 parábolas, que vamos a ver solo 3. Jesús cuenta la parábola del trigo y de la cizaña para explicarnos, para darnos una respuesta a esta pregunta. Y nos dice que el reino de Dios es como un campo sembrado de trigo, pero en ese campo, con nocturnidad y alevosía, alguien siembra cizaña.
incluso tenemos esta expresión en español, sembrar cizaña, como entorpecer, oscurecer, malmeter en un asunto, en relaciones humanas, etc. Por tanto, en este campo sembrado de trigo, alguien siembra cizaña. La cizaña, para todos los que no somos del campo y no entendemos, no somos capaces de distinguir una planta de otra, es una planta silvestre muy parecida al trigo, pero que, a diferencia del trigo, tiene una semilla que es venenosa. Sin embargo, son muy parecidas y no pueden distinguirse hasta que ambas no han producido fruto, que es lo que acaban distinguiendo la una de la otra. La reacción de los trabajadores que están trabajando en ese campo es pedir al dueño del campo, le piden permiso para cortar la mala hierba, ¿no?, que está creciendo. Pero el dueño les pide no arrancarla hasta el tiempo de la siega, en el que el fruto hará visible la diferencia. Una vez que crezca, pues veremos qué es trigo y qué es cizaña. Fijaos aquí en esta parábola que se nos insta a tener paciencia y hay un énfasis en el crecimiento. Las plantas tienen que crecer hasta poder dar fruto y entonces se pueda distinguir. Cuenta otra parábola Jesús. El reino de Dios es como un grano de mostaza que no supera un diámetro de más de 1 o 2 milímetros. Esto es, el grano de mostaza es muy, muy, muy pequeño, pero cuya planta, según los lugares y el clima, puede alcanzar hasta los 2 metros de altura. Y lo destacable aquí es, pues, ese crecimiento espectacular comparado con ese modesto tamaño de la semilla. Cuenta la siguiente parábola Jesús: el reino de Dios es como esa masa de levadura que se mezcla con 22 kilos de harina. Y aquí el énfasis vuelve a estar nuevamente en el espectacular crecimiento. Yo de cocina tampoco sé nada, pero si habéis hecho pan alguna vez, pues cómo la masa va creciendo por la fermentación de los procesos químicos que producen la harina, el fermento de la levadura, ese proceso de fermentación, que convierte una masa pues bien insípida y plana y no esponjosa, a todo lo contrario. Fijaos que las tres parábolas, y se puede incluir también incluso la cuarta parábola del sembrador que está al principio del capítulo 13 y que hoy ha quedado fuera según lo que el leccionario nos pedía que tratáramos hoy, coinciden en destacar cómo la llegada del reino de Dios o del reinado de Dios no es una realidad, no es algo que se vaya a completar con rapidez. Las tres parábolas, incluso la del sembrador, requieren un tiempo. La siembra requiere un tiempo, el crecimiento requiere un tiempo, requiere paciencia, requiere no precipitarnos. Por lo tanto, si nos están hablando esas parábolas del reino de Dios, ¿qué se nos está diciendo? Que el reino de Dios tiene su tiempo, que como una pequeña semilla de mostaza que es casi insignificante, va creciendo hasta hacerse un gran árbol en el que anidan los pájaros. Requiere su tiempo para que crezca y para que el pueblo de Dios que forma parte de ese reino de Dios se haga fuerte y numeroso. Estas cuatro parábolas tienen que ver con la siembra, con semillas y con los procesos de crecimiento. Y en sí mismos ya es ilustrativo de lo que estas palabras quieren transmitirnos. Todas estas metáforas nos hablan de tiempo, de paciencia y de saber esperar. Estas tres cosas de las que carecemos en nuestra sociedad contemporánea: tiempo, paciencia y saber esperar. No es la inmediatez de los impacientes, ni la precipitación de los revolucionarios lo que va a hacer que el reino de Dios nazca, crezca, se desarrolle y llegue a su madurez. Eso es lo que nos quiere decir Jesús.
Por el contrario, el reino de Dios requiere de paciencia, de saber esperar, pero también de creatividad, de cuidado, de protección, que requieren las cosas pequeñas, pero valiosas de la vida diaria. Todos los ejemplos de la parábola son ejemplos de la vida cotidiana de las personas del tiempo de Jesús. No es lo que le ocurre a los reyes, a los emperadores, a la gente que está dirigiendo el mundo. Es la vida cotidiana, la vida de la gente normal y corriente. Pues, Jesús nos está diciendo, el reino de Dios requiere paciencia, saber esperar, pero también todas estas actividades que se nos están describiendo en las palabras son actividades creativas, requieren cuidado, protección a largo plazo, saber tener la paciencia para saber qué acciones hay que realizar en cada momento. Las 4 parábolas, incluida la del sembrador, nos hablan de que ese proceso lento, cuidadoso, creativo, bello, que es la siembra y el cuidado del reino de Dios, también incluye un desarrollo y una cosecha que implican un trabajo arduo y dificultoso. En este proceso de creatividad, de cuidado, de belleza que implica sembrar, el proceso de crecimiento, también hay un trabajo arduo, también hay un proceso a veces doloroso, dificultoso. Hay malas hierbas que cortar, hay semillas y plantas que se pierden, que se malogran. Y es que el trasfondo de estas parábolas alude a Isaías 6, Ezequiel 17 y Salmo capítulo 78. ¿Qué tienen en común estos pasajes del Antiguo Testamento que son citados por Mateo en un intento de explicar por qué siguen las parábolas, ¿no? Hasta ahora, hasta este capítulo, Mateo no ha contado ninguna parábola. Y se inicia con estas 4 parábolas, después vienen otras 3 en este mismo capítulo, y en este momento se nos cuenta por 2 veces la importancia de las parábolas y para qué sirven las parábolas. Y en eso se citan estos 3 pasajes del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, en capítulo 6, versículos 9 al 13, nos habla de cómo el pueblo de Israel no es capaz de comprender las acciones de Dios, es incapaz de entender cómo Dios está actuando. Fijaos, muy importante esto. Y el profeta, con un tono de angustia, se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, el pueblo no va a reaccionar? ¿Hasta cuándo Israel no va a entrar en razón? ¿Hasta cuándo no se va a dar cuenta de que efectivamente tú estás actuando en el mundo? Porque algo muy interesante y muy importante, porque algunas veces pensamos en que si nosotros viéramos, asistiéramos a las cosas que el pueblo de Israel asistió, vio, o a las cosas que Jesús hizo, creeríamos automáticamente. Y entonces veríamos, sí, efectivamente, Dios está obrando y el reino de Dios está llegando. Y mira qué bien, cómo está todo cambiando. Pero lo que nos dice los textos de la Biblia es que precisamente sus contemporáneos, ya fuera el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, ya fuera los contemporáneos de Jesús, precisamente, igual que nos pasa hoy a nosotros, no veían que Dios estuviera actuando a pesar de que supuestamente estaban asistiendo a todas aquellas maravillas. Y este es el lamento que tenemos en Isaías. La respuesta que recibe a esa pregunta del profeta, ¿cuándo, Señor, va a ser esto así? La respuesta que recibe es que es necesario talar a Israel como si fuera una encina, como si fuera un roble, hasta que quede como un tocón, y de ese tocón saldrá un nuevo árbol, como si fuera una semilla santa. Esta es la expresión exacta de Isaías, que encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 13. Es decir, hay ante este pueblo que no es capaz de entender que Dios está actuando en su creación, es necesario que esté sometido a un proceso de
de purificación, de tala, en términos de jardinería, hay que podar, hay que talar, hasta que pueda volver a crecer un nuevo árbol a partir de esta semilla santa. El profeta Ezequiel, en el capítulo 17, versículos 22 y 24, al 24, dice que Dios plantará, veis que aquí están usadas también las mismas metáforas eh, eh, agrícolas, ¿no? O en relación a árboles, plantas, semillas, y que son las mismas que recogen después las parábolas de Jesús. Dios plantará un pimpollo de cedro, un arbolito muy pequeño, en la montaña que es Israel, para que crezca y dé frutos y se haga un poderoso cedro donde aniden las aves. Nos recuerda esto también a la parábola de la mostaza. Nos habla, por tanto, también de una nueva oportunidad que Dios está dando a su pueblo para reverdecer. El profeta Ezequiel, estamos en el exilio. Y el Salmo 78 nos cuenta todo, hace un salmo muy largo, con toda una narrativa de gran parte de la historia de Israel, en la que una y otra vez se nos va diciendo cómo Dios va dando oportunidades a su pueblo, a pesar de que Israel se olvida y actúa de manera infiel. ¿Por qué ocurre esto, Israel? Porque no está siendo capaz de ver cómo Dios está actuando en su momento presente, en la creación. Así que hay una pedagogía a través de experiencias duras para que el pueblo de Dios se vuelva una y otra vez a Dios. De eso nos habla Salmo 78. Así que veis cómo en estos tres pasajes, unidos a lo que nos dicen las parábolas, es Dios es que va preparando la tierra, quien siembra, quien poda, quien cuida de su pueblo, pero no solamente de su pueblo, de toda la creación. Y su reinado poco a poco, lentamente, con gran paciencia y creatividad, va creciendo y se va desarrollando. Con un crecimiento que, al ser muy a largo plazo, vamos a decirlo de esta forma, en la inmediatez de nuestro momento presente no lo vemos porque estamos cegados por nuestro momento presente aquí y ahora. Necesitamos por eso acomodarnos al tiempo de Dios. Y por eso necesitamos la narrativa completa de la Biblia, para que adquiramos la dimensión temporal de ese reinado de Dios que va creciendo muy lentamente, como esa pequeña semilla que va creciendo poquito a poco hasta hacerse gigante, como esa pequeña masa de levadura que va fermentando y que va haciendo crecer toda la masa. Esa inmediatez del aquí y la ahora que nos ciega para entender la acción de Dios y por tanto nos parece como que todo sigue su curso, el mundo sigue por su camino, ignorando los planes de Dios, pero que cuando al final, cuando podamos ver todo en plenitud, cuando miremos hacia atrás, cuando comprendamos, como decían los teólogos del siglo pasado, cuando lleguemos al final de la historia y veamos toda la historia en su conjunto, podremos comprender todo. No por la historia en sí misma, que ahí quizás donde se equivocaron ellos, sino porque Dios viene a nosotros, porque Dios viene a planificar todo. Por tanto, el reino de Dios es ese. Es ese pequeño, es algo que parece pequeño, que parece imperceptible, pero que va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar a su plenitud. Pero además, en todo ese proceso, Dios tiene que acabar con las malas hierbas. La voluntad de Dios es acabar con el pecado, con el poder del pecado, con el poder de la muerte y con el poder del mal, que han emergido en su creación buena y bella. El mal tiene que ser vencido, tiene que ser derrotado, pero también tiene que ser retirado del mundo. Por lo tanto, hay un proceso que no es fácil, un proceso
que en cierto modo, podríamos decir, un proceso duro, difícil, doloroso. Que Dios tiene que acabar con las malas hierbas, con la presencia del mal y del pecado que han anidado en su creación buena y bella, en ese campo sembrado de trigo. Y esa presencia del mal y del pecado hay que cortarlo y hay que echarlo al fuego a su debido tiempo para poder acabar con ello. Pero teniendo paciencia para que el trigo, que como se nos dice también en la propia interpretación que Jesús da de la parábola, es el trigo representa a todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, que son participantes de su pueblo, para que ese pueblo de Dios siga creciendo, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y por tanto hay que tener paciencia hasta que todo eso acabe dando fruto. Así que, claro, en la inmediatez de nuestro aquí y nuestra ahora quizás no veamos que el mundo está cambiando, no veamos que el reino de Dios está llegando, no veamos que hay algo decisivo allí que ocurrió en la cruz y en la resurrección de Jesús y en su vida. Pero Jesús nos insta con estas palabras a saber esperar, a tener paciencia, a mirar cuidadosamente que efectivamente Dios se va haciendo presente en el mundo, que Dios va actuando en el mundo, aunque nuestro aquí y ahora nos parezca imperceptible. Solamente me queda, antes de terminar la predicación, una precisión que me parece importante. Las traducciones del español del capítulo, en el capítulo 13, el versículo que encontramos la expresión que encontramos en el versículo 39 de este capítulo 13, que dice: la siega representa el fin del mundo. Esta es una traducción equivocada. La Biblia no nos habla de un fin del mundo, o sea, el mundo fuera a terminarse y entonces ya hubiera otra cosa. No se habla en la Biblia de un fin del mundo. Lo que esa expresión es el final o el fin de la era presente o del eón. En la palabra griega podemos traducirla en español por eón. Es una palabra que no entendemos hoy. Por lo tanto, tendríamos que aproximarnos solo el lenguaje cotidiano en español. Sería el final de este periodo o el final de esta era. Gusta más hablar quizás de un periodo, ¿no? La Biblia habla de dos periodos, ¿no? Momento escatológico establece un cambio de periodo, de era, no es un cambio, no es un cambio eh, espacial o de que acabe el universo para tener otro tipo, una realidad completamente distinta a la que ya podemos llamar cielo, sino la palabra griega se refiere a un estado temporal más que un estado físico, un espacio físico, y a unas condiciones de existencia distintas a las que ahora conocemos. No es el mundo como ahora lo conocemos, pero eh, Dios no desecha su creación, sino que la planifica. Y por eso la Biblia nos habla de nueva creación. Así que, ante la pregunta de ¿hasta cuándo, Señor, debemos esperar para que acabes definitivamente con los muchos males del mundo y también de nuestra propia vida diaria? Estas parábolas de Jesús nos enseñan a mirar el mundo con ojos nuevos. Nos enseña a mirar el mundo para ver cómo Dios está actuando cada día. Quizás en cosas pequeñas y cotidianas, pero que no por ello debemos desecharlas. Que Dios está actuando de manera a veces imperceptible para nuestros propios ojos, que solo miran en el momento presente o que están cegados por lo que nos está pasando a nosotros, por ese problema que tengo, por esa enfermedad que tengo, por esa situación difícil por la que estoy pasando. Pues tenemos que levantar nuestra mirada, como hemos dicho,
a toda la narrativa de la Biblia, que nos hace tener una perspectiva mucho más amplia y nos va a hacer, cuando vemos el mundo a través de los ojos, las lentes de la narrativa de la Escritura y del mundo de significado que emana de la Escritura, vamos a poder comprender el mundo de otra manera. Así que ese momento presente tiene que ser trascendido y podamos comprender que Dios está actuando a lo largo de toda la historia del mundo. No es porque la historia nos lleve a algún lugar, sino porque Dios se hace presente en medio de la historia, que esto es la cuestión fundamental. Que Dios espera que su pueblo siga creciendo, fuerte y numeroso, pero también que limite y frena los excesos del mal en muchos momentos. ¿Por qué os creéis que todos los imperios caen? Que todos los sistemas políticos, sociales, acaban cayendo. Todo tiene una fecha de caducidad en este mundo. Ningún imperio, por violento y dañino que haya sido, ha durado para siempre. Ha acabado cayendo. Eso es para reflexionar. Pues en el tiempo final acabará precisamente Dios mismo erradicando todo lo malo que haya en su creación. Eso es lo que nos cuentan las parábolas. Y todo esto lo sabemos porque Dios ya ha actuado de manera decisiva y victoriosa anteriormente en otras ocasiones, de las que nos cuenta la Escritura, pero sobre todo en la Biblia, en la vida, en la muerte y la resurrección de Jesús como Señor y como Rey, como Mesías. Como decía antes, vivimos en una sociedad que no nos alienta ni a la paciencia, ni al trabajo a largo plazo, ni tan siquiera a buscar la belleza o la bondad, sino que nos alienta a lo inmediato, a la satisfacción de los deseos aquí y ahora, a juzgar las cosas por su utilidad y por su beneficio. Sin embargo, las palabras de Jesús nos enseñan que de esta manera no veremos el crecimiento del reino de Dios. Debemos pararnos, reflexionar, contemplar cómo Dios ya está actuando en nuestras vidas y en el mundo. Pero también somos invitados a convertirnos en participantes de su pueblo por medio de la fe en Jesús, Rey y Señor. Y somos estimulados a crecer junto al crecimiento de su reino. Debemos crecer en fe, crecer en lealtad, crecer en fidelidad, crecer en firmeza, crecer en esperanza, crecer en justicia, crecer en amor, crecer en misericordia, crecer en paciencia, crecer en bondad, crecer en belleza, crecer en verdad. ¿Por qué podemos crecer? Porque por medio de la fe estamos unidos a Cristo. No porque nosotros en nosotros mismos encontremos las fuerzas, nos lo propongamos, seamos más. No, porque la imagen de Dios es restaurada, sea parcialmente, porque estamos unidos a Cristo y de ahí emana la posibilidad de crecer, porque estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Se nos da como un regalo, como un don, la posibilidad de crecer en todas estas formas de vida que son coherentes con la nueva creación y con el reinado de Dios. A eso somos llamados también. Pero necesitamos la fe, necesitamos confiar que precisamente en Jesús Dios se ha hecho presente y ha actuado de manera decisiva en la historia del mundo. Cuando ponemos nuestra confianza en esa realidad, en esa persona que es Jesús, entonces encontramos las fuerzas para poder crecer en esas formas de vida que son coherentes, afines a la nueva creación y al reino de Dios. Que el Señor nos ayude para darnos cuenta, precisamente, que el reino de Dios está llegando, como decía Jesús, y que porque está llegando,
debemos volvernos a Dios. Y a partir de que nos volvemos a Dios y depositamos nuestra confianza en que Él se nos ha entregado en Jesús, Rey y Señor, entonces podremos comenzar a crecer en esas formas de vida que son afines a la nueva creación, el reino de Dios, como pueblo de Dios, no solo como individuos. Que el Señor nos ayude a todo ello.